Graciela Ocaña, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Le hago una propuesta breve, son 45 segundos. Vemos un pequeño informe sobre el tema de la efedrina y empezamos a charlar. ¿Cómo no? Dele. Director, por favor. La jueza Servini de Cubría investiga el aumento desmedido en la importación de efedrina que hubo en el país entre 2004 y 2008. Entre esos años ingresaron 47.600 kilos de efedrina, de los cuales 41.000 fueron derivados al narcotráfico. Según la investigación judicial, solo bastan 156 kilos por año para atender la producción farmacéutica local. La efedrina es usada por los carteles narcos para fabricar metanfetamina. En 2008, Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud, prohibió la importación de efedrina a quien no estuviera inscrito en un registro oficial. El funcionario kirchnerista José Granero, exdirector de la Cedronar, acaba de ser procesado en esta causa como partícipe necesario. ¿Algún error? No. No, realmente cuando uno ve las cifras, ve... Son espeluznantes, sí, ¿no? Exactamente. Y fundamentalmente que todo esto pasara sin que la autoridad que debía controlar, esto era el Cedronar, que tiene a su cargo el registro de precursores, llevar adelante el más mínimo control. Esto no se trata de un error administrativo, digamos, acá hubo una maniobra pergeniada para permitir que los carteles mexicanos se aprovisionaran de droga, fundamentalmente a partir del año 2006, cuando México cierra la importación de la efedrina a ese país y entonces comienza este aumento desmedido. Ya en el 2005 hay un primer escalón, del 2004 al 2005 también, pero digamos, en el 2007 se llega al nivel récord de 20 toneladas, 20.000 kilos de efedrina. Y lo más importante es eso, que para hacer medicamentos solamente se insumía 1,5 toneladas, 150 kilos. Realmente era un despropósito, digamos. Aquí hubo personas que fueron importadores, que acreditaban que su actividad comercial era vender golosinas e importaban y se le dio la autorización para importar efedrina. Y fundamentalmente es que la cercanía, digamos, de muchas de estas personas con el titular, el dueño del principal importador en este tiempo de efedrina, FASA, su esposa, su compañera, trabajaba con Granero como asesora. La contadora Mucio, que venía con Granero del Pan, que la conoce perfectamente, terminó gestionando y retirando las autorizaciones para otra empresa, que es Prefar, que nosotros habíamos denunciado en el fines del 2004 por la causa de la mafia de los medicamentos. Porque acá los personajes Van der Kooi se repiten, digamos, en la mafia de los medicamentos y el uso de las droguerías para esta importación desmedida de efedrina. Ahora, usted usted hace un seguimiento y a partir del seguimiento llega un momento que acumula antecedentes hacia la denuncia, ¿o hay algo que a usted en algún momento le empieza a hacer ruido y por eso hace la denuncia en el 2008? Mire, lo que hubo fue un encuentro internacional de la OEA en donde participó personal del ATMAT, que dependía del Ministerio de Salud, en agosto del 2008. Allí justamente se sentaron distintas preocupaciones y presupuestos que debían seguir todos los países de América respecto del control de los precursores químicos. Y fundamentalmente se hizo mucho hincapié en el tema de la efedrina, el ketorolac también, como los controles que debían tener, y una de las cuestiones era que los países debían establecer cuál era el insumo que necesitaban, dado que el mundo, digamos, advertía de que había países donde había una cantidad, digamos, Argentina importaba 10 veces más que Italia y que otros países que nos duplican en población. Entonces, a partir de ahí, el ATMAT le consulta al Cedronar por qué había autorizado la importación de tal cantidad si
no será consumido, cómo había hecho el seguimiento, la trazabilidad de esos ingresos, y la verdad que no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar en distintas líneas técnicas, en una idea que era que solamente pudieran importar efedrina aquellos que la utilizaban como insumo para sus medicamentos. Esto trajo aparejado que en el 2009 se redujera enormemente. Y aparte un suceso, el triple crimen, porque es de General Rodríguez. Ah, no, el de General Rodríguez, exactamente. Luego estuvo también el crimen Unicenter. Sí. Y lo que permitió, o lo que derivó en este manejo de la efedrina, es que en la Argentina se instalaran las segundas líneas de los carteles mexicanos, que venían a manejar este negocio que ha dado una enorme cantidad de dinero. La jueza Servini de Cubría por lo menos calcula entre 200 y 500 millones de dólares de ganancias por esto, y la verdad es que la preocupación que creo que debemos tener todos es que con la efedrina es más fácil determinar que se malusó, pero hay otros precursores químicos que me temo tuvieron cero control, como la efedrina, y que han servido para que Argentina, de un país de tránsito de drogas, se haya convertido en un país donde las cocinas, los carteles, se han instalado en nuestro país. Y esto es lo grave. Argentina tiene una gran cantidad, un gran desarrollo industrial que hace que muchos de los insumos que las industrias usan y que sirven como precursores químicos para la elaboración de la droga se consigan con mucha más facilidad por esta falta de controles. Ahora, puede haber sido, yo sé que es un tema un poco espinoso, pero pudo haber sido este episodio o esta cuestión de la efedrina el punto de partida de financiamiento de la droga en campañas políticas, porque coincide que algunas de las mayores importadores, por lo menos en un caso, mayores importadores de efedrina aportaron dinero en la campaña de 2007. Aparecen algunos personajes, pero Unifarma, por eso usted se refiere a eso, es otra. Hay dos Unifarmas. La que importa la efedrina no es la misma. Son dos distintas. Sin embargo, los personajes, digamos, se mezclan, porque ahí usted ve que muchas de ellas terminan comprando, por ejemplo, en el caso de Vina, Ferrón, algunos de estos importadores, y en esa disputa de carteles terminan muertos, según lo establecieron en la condena que hubo a los responsables materiales de su crimen. Pero evidentemente había como un circuito de dinero negro que estas droguerías manejaban, sean por el tema de medicamentos, superintendencia de servicios de salud, manejos irregulares de trámites, o sea por esto. Evidentemente aquí había una masa de dinero enorme que posibilitó, digamos, y que está en vías de investigación el tema del financiamiento, que creo que debe ser aclarado, porque en el tiempo se postergó a la resulta de lo que sucedía con estas investigaciones. Bueno, estas investigaciones están culminando, entonces deberá investigarse también los aportes a las campañas. Ahora, usted, más allá de los aportes, en los últimos días también surgieron algunos nombres vinculados o muy cercanos al poder, protocolo y ceremonia de presidencia, etcétera, etcétera. A ver, ¿este es un fenómeno que usted cree se encapsula en ese mundo que usted describe muy bien, con la Cedronar, o acá existe el riesgo también de que en algún momento uno encuentre un hilo que llega bastante más arriba? Bueno, a mí me parece que, y en esto está la jueza, digamos, investigando, ella ha señalado una cantidad de llamados. También es cierto que el secretario privado de Granero, sus hermanos trabajan, digamos, en ceremonial y en áreas. ¿No? Son 4, sí. 2 de ellos trabajaban en el PAMI, el secretario de Granero, que luego va al Cedronar, otro hermano que creo que trabajaba en el PAMI en Rosario. En Rosario. Y 2 que trabajan en la presidencia. Habrá que determinar. Lo raro es que aquí desaparecieron un montón de llamadas, la jueza tuvo que ordenar el allanamiento de la empresa de comunicaciones porque se perdieron, y la verdad que uno sospecha que cuando
selectivamente algunas llamadas se perdieron, habrá que verlo. Pero lo más grave aún, que está llamado, que por ahí se te refería a cuestiones personales, eso habrá que determinarlo, lo más grave es que quienes llamaban a Casa de Gobierno eran los mismos importadores de efedrina. El señor Abraham, hay algún funcionario de Santa Cruz como Paradelo, que también creo que es clave en esto, porque justamente cuando se tramitaba esto lo llamaban de la Casa de Gobierno a Paradelo. O sea, hay ahí una red que la justicia deberá determinar responsabilidades, pero que creo que no queda aquí. Y me parece que si se investigan también los controles sobre otros precursores, vamos a llevarnos una sorpresa muy desagradable, lamentablemente. Y lo peor es que actualmente creo que muchas de estas cosas deben estar pasando, Van der Kooi, porque más allá del padre Molina y de sus buenas intenciones respecto a todo el tema de los tratamientos, acá hay un tema que Sedronar no puede soslayar, y es el registro de precursores químicos, que ¿en manos de quién está? Usted no puede responder eso, yo tampoco, pero bueno, veremos. Pero el gobierno debería responderlo para la tranquilidad de todos los argentinos, como debería dar una explicación de esto. Porque el señor Granero se fue del Sedronar a fines del 2011, pero recibió la protección en otro lugar del Estado. Gracias, Ocaña, por estar, No, gracias. Cuando volvamos vamos a estar con la política electoral, con los candidatos. ¿Cambió algo después del Mundial? Lo vamos a hablar con Rosendo Fraga y con Raúl Aragón.